Ahora vamos a ver el tema teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es aplicable solo en triángulos rectángulos. Y ese teorema me dice lo siguiente, que el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. Si se cumple esta condición, podemos determinar que es un triángulo rectángulo. Pero si no se cumple esta condición, quiere decir que el triángulo no va a ser rectángulo, puede ser isósceles de escaleno, pero menos rectángulo. Nosotros hemos visto que en algunos libros, al lado más grande le llamamos hipotenusa y a los otros dos lados les llamamos catetos. Hay otros libros que no le toman h como hipotenusa, le toman otra letra. Eso no hay problema. Lo importante es reconocer que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Tenemos la fórmula general del teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O también cambiando las letras. A al cuadrado, que viene a ser la hipotenusa, es igual a b al cuadrado, que sería el un cateto, más el c al cuadrado, que sería el otro cateto al cuadrado. Vamos a resolver un ejercicio con el teorema de Pitágoras. Me dice lo siguiente. El dormitorio de Pablo es rectangular y sus lados miden 3 metros y 4 metros. Se decidió dividirlo en dos, con una cortina que une dos esquinas opuestas. Determine el largo de dicha cortina. Entonces vamos a dibujarle. Este es el cuarto de Pablo. A este cuarto dice que quieren dividirle en dos, con una cortina diagonal. Si nos fijamos, el momento que pongo esta línea, que sería la cortina, se divide en dos triángulos rectángulos. Ahora, nosotros prácticamente necesitamos el valor de D. Y como es un triángulo rectángulo, estamos hablando de la hipotenusa. Tenemos la fórmula general. Hipotenusa al cuadrado es igual al un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si tomamos como referencia este triángulo rectángulo, tenemos los siguientes datos. La base 4 metros y esta altura que sería 3 metros. Estos valores reemplazo en la fórmula. Tengo aquí la fórmula general. Si a los dos lados yo les aplico raíz cuadrada, de tal forma que al un lado me va a salir h, que sería la hipotenusa, que en este caso es d, es igual a la raíz del un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Reemplazo los valores. El un cateto al cuadrado, que sería 4, más el otro cateto al cuadrado, que sería 3. Entonces esto me da como resultado 5 metros. Quiere decir que yo necesito una cortina de 5 metros para poder dividir el cuarto de Pablo en dos partes. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicios, pero utilizando el teorema de Pitágoras. Me dice, indique cuáles de los siguientes conjuntos de números representan a triángulos rectángulos. Si ustedes se acuerdan, hace rato decíamos que para que sea un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa debe ser igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. Vamos a comprobar. Entonces el ejercicio me da los siguientes datos. Me da 28, 195 y 197. Como sabemos que la hipotenusa siempre, pero siempre va a ser el lado más largo de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí tengo la fórmula general de Pitágoras. Hipotenusa, como decía hace ratito, es el lado más largo. Por lo tanto, el lado más largo, 197. Reemplazamos.
y los otros valores vienen a ser los catetos. Entonces vamos reemplazando los valores. 28 al cuadrado más 195 al cuadrado. Pero no se olviden que la hipotenusa siempre va a ser el valor más grande. Si resolvemos estas operaciones de potencia, 197 al cuadrado me sale 38.809. Esto es igual. 28 al cuadrado me sale 784. Más 195 al cuadrado que me sale 38.025. Voy a sumar estos dos números de aquí. Y obtengo lo siguiente. Lado izquierdo, que sería la hipotenusa, va a ser igual al lado derecho, que es la suma de los catetos al cuadrado. Quiere decir que aquí tengo una igualdad. Y cuando me salga esta igualdad, esto me determina que estos datos que me ha dado el ejercicio sí son los valores de un triángulo rectángulo. Vamos a resolver otro ejercicio. Me dice, indique cuáles de los siguientes conjuntos de números representan a triángulos rectángulos. Entonces me da un conjunto con los valores 17, 144 y 140. De igual forma, si se fijan, me da tres valores, que quiere decir que son los tres lados del triángulo. Ahora, con estos valores, nosotros ya sabemos que la hipotenusa siempre es el lado más largo. Reemplazo en la fórmula general. Hipotenusa, cojo el lado más largo, que en este caso 144, y reemplazo los valores. 144 la hipotenusa es igual al 1 cateto, serían los datos que me quedan. El 1 cateto 17 al cuadrado más el otro cateto 140 al cuadrado. Realizo las potencias. Me quedaría lo siguiente. 144 al cuadrado, 20.736. 17 al cuadrado, 289. Más 140 al cuadrado, que me quedaría 19.600. Hago esta operación, esta suma. Y al final me queda 20.736, que sería la hipotenusa. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 19.889. Aquí no obtuve una igualdad. Quiere decir que estos datos que me dio no son de un triángulo rectángulo. Tal vez sea de un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, pero de un triángulo rectángulo no son estos datos. Por lo tanto, no cumplen el teorema de Pitágoras. Y por lo tanto, no es un triángulo rectángulo. Entonces, no se olviden, para que se cumpla que sea datos de un triángulo rectángulo, al final debe haber una igualdad. Si no hay una igualdad, quiere decir que no es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos otro ejercicio semejante. Me dice, indique cuáles de los siguientes conjuntos de números representan a triángulos rectángulos. Entonces aquí me da 11, 61 y 15. De igual forma, ya sabemos que la hipotenusa es el lado más largo. Reemplazamos en la fórmula general. Entonces, el valor más grande, 61, que sería la hipotenusa, según los datos de aquí. Esto es igual al 1 cateto, 11 al cuadrado, más el otro cateto, 15 al cuadrado. Realizo las potencias. Me queda que en el lado izquierdo, 61 al cuadrado me da 3.721. Al lado derecho, 11 al cuadrado, 121 más 15 al cuadrado, 225. Realizo esta operación, esa suma. Y como resultado tengo, en el lado izquierdo, que sería la hipotenusa al cuadrado, 3.721. Y al lado derecho, que sería la suma de los catetos al cuadrado, 346. Como vemos, esto no es una igualdad. Por lo tanto, estos números no cumplen el teorema de Pitágoras, por tanto, no es un triángulo rectángulo. Vamos a ver otro ejercicio de teorema de Pitágoras. Me dice, dos aviones salen del mismo aeropuerto. Uno se dirige hacia el norte y el otro hacia el oeste. Cuando se encuentran
a 1580 kilómetros uno del otro, uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. Pregunta, ¿qué distancia ha recorrido el otro avión? Lo que está aquí especificado tengo que graficarlo. Entonces, tengo ahí. Entonces, ¿qué me dice? En este punto es el aeropuerto. De aquí me dice que un avión sale hacia el norte. Y de aquí, de este mismo punto del aeropuerto, el otro avión sale hacia el oeste. Cuando se encuentran a 1580 kilómetros uno del otro, quiere decir que un avión va a estar aquí, el otro avión va a estar acá. Cuando se encuentran a una distancia de 1580 kilómetros el un avión del otro, en ese momento uno de los aviones ha recorrido 800 kilómetros. Puede ser este avión de aquí, 800 kilómetros. Pues si ustedes dicen, no, no quiero este avión, quiero el de acá, no hay problema. Aquí le ponen los 800 kilómetros y acá abajo la incógnita X. Luego me dice qué distancia ha recorrido el otro avión. Yo en este caso escogí este avión de aquí, que ha recorrido 800 kilómetros. Aquí yo puedo aplicar prácticamente el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de X. Entonces vamos a aplicar X. Como nosotros sabemos, teorema de Pitágoras, para encontrar un cateto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces reemplazamos los valores, hacemos las operaciones que están dentro de la raíz, que sería 1580 al cuadrado, que me saldría 2.496.400 menos 800 al cuadrado, que me saldría 640.000. Realizo esta resta y obtengo lo siguiente: raíz de 1.856.400. Saco la raíz cuadrada y me sale como resultado 1.362.49 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que los dos aviones están a una distancia de separación de 1.580 kilómetros, un avión ha recorrido 800 kilómetros y el otro avión ha recorrido 1.362.49 kilómetros. Ahora vamos a hablar sobre el teorema de la altura. En un triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa es igual al cuadrado de la altura sobre la hipotenusa por el producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Esto en forma gráfica. Tengo lo siguiente. Si me dan un triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo, aquí va a estar 90 grados. En este triángulo rectángulo me trazan la altura desde el ángulo de 90 grados, la altura hacia la hipotenusa, que es una línea perpendicular. Ahora, la hipotenusa se va a dividir en dos partes, M y N. Ahora me pide calcular cuánto vale esta altura. Entonces, para lo cual aplico la fórmula, donde me dice que la altura al cuadrado va a ser igual al producto de las proyecciones. ¿Qué son las proyecciones? Hagamos cuenta que acá arriba pongo el sol, ¿no? O una linterna en la parte de acá arriba. Y hagamos cuenta que esta es una escalera. Y esta de acá es otra escalera. El momento que yo pongo aquí una linterna, esta escalera de aquí va a generar una sombra, que sería la sombra de acá abajo. Esta sombra que se generó es la proyección de esta escalera. Mientras que con la escalera de acá, la sombra que se genera en la parte de la superficie, esta sombra viene a ser la proyección de esta escalera. Entonces, estas son las proyecciones. Entonces, para encontrar esta altura, me dice que es igual a la raíz de la una proyección, que sería este pedazo de aquí,
multiplicado por la otra proyección, que sería este pedazo de acá. Ahora vamos a aplicar el teorema de la altura con un ejercicio. Me dice que en un triángulo rectángulo, las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa miden 4 y 9 metros. Calcular, punto A, la altura relativa a la hipotenusa. Punto B, el lado B, y punto C, el lado C. Vamos a ver la gráfica. Ahí tengo la gráfica. Donde aquí me da que esta proyección, que sería del lado C, vale 4 centímetros. Esta proyección, que sería del lado B, mide 9 centímetros. Con esto vamos a calcular. Primero me pide la altura relativa a la hipotenusa. Es esta altura de aquí. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Teorema de la altura. Altura es igual a la raíz de la una proyección por la otra proyección. ¿Cuánto vale la una proyección? 9 centímetros. Por la otra proyección vale 4 centímetros. Realizo la operación y obtengo raíz de 36 centímetros cuadrados. Al sacar la raíz, obtengo 6 centímetros. Quiere decir que la altura ha valido 6 centímetros. Aquí no deben confundir la h de la altura con la h de la hipotenusa. Hay una diferencia bastante grande. Cuando ustedes hablen h de altura, acordaránse que es h de altura. Cuando hablen h de hipotenusa, acordaránse que están hablando h de hipotenusa. No vayan a confundir los datos. Entonces, como ya tengo la altura, ahora me pide cuánto vale el lado B. Este lado tengo que calcular. Si ustedes se fijan, aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo. Y este triángulo voy a sacarle aparte. Y voy a colocarle los datos que tiene. Entonces, este triángulo rectángulo tiene los siguientes datos. La base, que sería la proyección, 9 centímetros. La altura que acabo de encontrar, 6 centímetros. Y aquí me pide prácticamente que esta sería la hipotenusa, B. Entonces, como es la hipotenusa, aplico la fórmula de Pitágoras para hallar la hipotenusa. B es igual. Miren que aquí, en vez de ponerle H, yo le he puesto B. Ustedes pueden cambiarle los nombres de hipotenusa, de catetos, que no hay problema. Pero siempre tomando en cuenta, esta es la hipotenusa. Entonces, B es igual, o la hipotenusa, a la raíz del un cateto elevado al cuadrado, más el otro cateto elevado al cuadrado. Aplico las potencias. Me quedaría B es igual 9 al cuadrado, 81 centímetros cuadrados, más 6 al cuadrado, 36 centímetros al cuadrado. Entonces realizo esta operación, saco la raíz y el resultado ha sido 10.81 centímetros. Ya encontré el valor de B, que ha sido de 10.81 centímetros. Ahora voy a encontrar el valor de C. De igual forma, si ustedes se fijan, aquí yo he obtenido un triángulo rectángulo. También voy a sacarle aparte y colocarle los datos que tiene. Tiene como base la proyección de este lado C, que es 4 centímetros. Tengo la altura, que ya encontré, 6 centímetros. Y lo que me pide es C, que prácticamente también es la hipotenusa. Entonces aplico la fórmula de la hipotenusa. C es igual a la raíz del un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Realizo las potencias. A esto hago la operación de suma y saco la raíz. Entonces he obtenido que el valor de C del lado C es de 7.21 centímetros. Listo, he encontrado lo que me ha pedido el ejercicio. La altura de la hipotenusa, el lado B y el lado C. Vamos a resolver otro ejercicio con el teorema de la altura. Ejercicio.
se tiene un triángulo rectángulo de forma que la altura relativa a la hipotenusa determina sobre esta dos segmentos de longitud de 1.8 centímetros y 3,2 centímetros. Aliar, punto A, la longitud de la altura correspondiente a la hipotenusa. Punto B, la longitud de los catetos. Y punto C, el área del triángulo. Entonces tenemos aquí la gráfica, donde aquí me dice que la una vale 1.8, la una proyección, y la otra proyección vale 3.2. Me dice que calcule la altura y que calcule el lado C, el lado B y después el área total de este triángulo. Entonces, primerito vamos a encontrar la altura de este triángulo. Sería h. Entonces aplicamos la fórmula. Altura es igual a la raíz de la una proyección multiplicado por la otra proyección. Sería 3.2 centímetros por 1.8 centímetros. Al multiplicar estas expresiones y al sacarle la raíz, tengo como resultado que la altura mide 2.4 centímetros. Entonces ya tengo el valor de la altura. Luego me pide la longitud de los catetos. Entonces tengo que hallar cuánto vale el cateto C y cuánto vale el cateto B. De igual forma, si ustedes se fijan, aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Le voy a sacar aparte y le voy a poner los datos que tiene. Entonces tengo la altura que acabamos de encontrar, 2.4. La base, que sería la proyección del cateto C, 3.2. Y me pide cuánto vale C, que prácticamente sería la hipotenusa. Aplico teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, que es igual a la raíz del un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Realizo las potencias, realizo esta operación de suma y tengo como resultado que este cateto C ha medido 4 centímetros. Ahora vamos a encontrar cuánto vale el cateto B. De igual forma, aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Le voy a sacar aparte y coloco los datos. Como base tiene la proyección del lado B, 1.8. Como altura acabamos de encontrar 2.4 centímetros. Y me dice que encuentre el cateto B, que prácticamente es la hipotenusa. Aplicamos la fórmula para hallar la hipotenusa. El un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Realizo esta operación de potencias. Sumo los números obtenidos. Y al sacar la raíz, obtengo que este cateto ha valido 3 centímetros. Entonces ya tengo el valor de cateto C, el valor del cateto B, el valor de la altura. Lo que me falta es el área del triángulo. Como nosotros sabemos, para hallar el área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Y estos datos ya tengo. ¿Cuánto vale la base? 5. ¿Este 5 de dónde sale? Si yo sumo 3.2 más 1.8, me da toda esta extensión de aquí, que sería la base del triángulo. Sería 5. Por la altura que ya encontré, que es de 2.4. Y esto divido para 2. Y esto me sale 12. Para 2 a 6 centímetros cuadrados. Ya encontré también el área del triángulo que pide el ejercicio. Ahora vamos a hablar sobre el teorema del cateto. Prácticamente la figura es algo semejante a la anterior, donde me dice el cuadrado de un cateto de un triángulo rectángulo es igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la misma. Tenemos la fórmula. Si yo quiero encontrar este cateto, en el teorema de la altura tenía que encontrar la altura y luego este triángulo rectángulo separarle para encontrar el valor del cateto. Vuelta en el teorema del cateto es un poquito más directo. Si quiero encontrar este cateto
hago lo siguiente. Me dice que ese cateto es igual a la raíz de la hipotenusa, que sería toda esta distancia de aquí, multiplicado por la proyección del cateto. Entonces, si quiero encontrar de este cateto, multiplico por esta proyección. Sería m. Ahora, si yo quiero encontrar el cateto B, sería igual a la raíz de la hipotenusa multiplicado por la proyección de este cateto, que sería n. Con esto vamos a ver un ejercicio. Resolver el siguiente triángulo rectángulo. Encontrar los catetos del triángulo rectángulo utilizando el teorema del cateto. Aquí tengo un triángulo rectángulo, pero me dice que encuentre el valor de A y el valor de B utilizando el teorema del cateto. Entonces vamos a aplicar el teorema del cateto. El teorema me dice, yo voy a buscar ahorita el valor de A, el cateto A. Me dice que es igual a la hipotenusa, toda esta distancia, multiplicado por la proyección del cateto. Como yo quiero este cateto, multiplico por esta proyección de ese cateto. Reemplazo los valores. Cateto A es igual. La hipotenusa, ¿cuánto vale? Voy a sumar 32 más 18, que me sale 50. Multiplicado por la proyección del cateto. Como yo quiero este cateto, busco la proyección. Sería esta proyección. Entonces multiplico por 18. Esto es igual a la raíz de 900. Si saco la raíz, tengo como resultado 30 metros. He encontrado el cateto A. Vamos a encontrar el cateto B. De igual forma, raíz de la hipotenusa, que es 50, multiplicado por la proyección de este cateto. Como voy a hallar el cateto B, la proyección de este cateto sería esta de acá abajo, la de 32 metros. Entonces multiplico 50 por 32, me quedaría 1600. Saco la raíz cuadrada, que obtengo 40 metros. Entonces ya encontré cuánto vale el cateto A y cuánto vale el cateto B. Vamos a resolver otro ejercicio con el teorema del cateto. Entonces aquí me dice, resolver el siguiente triángulo rectángulo, encontrar los catetos del triángulo rectángulo utilizando el teorema del cateto. Luego también me dice que encuentre el valor del ángulo A y el valor del ángulo B. Entonces, el triángulo es el mismo del ejercicio anterior, solo que adicionalmente tengo que encontrar los ángulos. Entonces, el proceso ya sabemos. Aplicamos el teorema de cateto para encontrar el cateto A, hipotenusa por proyección del cateto. Ya sabemos que la hipotenusa vale 50 metros por la proyección del cateto. Como quiero encontrar de este cateto A, la proyección sería esta de 18. Entonces multiplico, saco la raíz y me queda 30 metros. Ya tengo el cateto A. Vamos con el cateto B. De igual forma, es igual a la raíz de la hipotenusa, que ya sabemos 50 metros, multiplicado por la proyección del cateto. Como yo quiero el cateto B, la proyección sería 32 metros. Multiplico, saco la raíz cuadrada y obtengo 40 metros. Hemos encontrado los catetos. Ahora, yo voy a encontrar el valor del ángulo A. Este valor de aquí, ¿cuánto vale el ángulo A? Hay varias formas de hacerlas. En este caso yo escogí la función sen de A. Sabemos que para encontrar este ángulo y aplico la función seno, es igual al lado opuesto dividido para la hipotenusa. En este caso yo tendría que el lado opuesto vale 30 metros, dividido para la hipotenusa, que vale 50. Al realizar esta división obtengo 0.6, pero este valor es el seno del ángulo, pero a mí me pide el ángulo. Por lo tanto,
nosotros vamos a aplicar una función que tenemos en la calculadora, que es sen a la menos 1, elevado a la menos 1. ¿De qué? De este valor que me salió acá. Y esto me dice que es igual a 36.86 grados. Vamos a ver en la calculadora cómo aliar ese valor. Yo tengo aquí la calculadora. Lo primerito que tengo que hacer es presionar la tecla Shift. ¿Por qué razón? Porque estas funciones, sen a la menos 1, cos a la menos 1 y tan a la menos 1, se llaman arco tangente. Y estas funciones nosotros encontramos en la parte de arriba de las funciones sin, cos y tan. Miren, aquí tengo sin, que es seno. En la parte de arribita tengo sin a la menos 1. Acá tengo cos y arribita cos a la menos 1. Aquí tengo tan y arribita tan a la menos 1. Como yo voy a utilizar sen, tendría que presionar en este de aquí. Entonces primero presiono Shift. Luego de haber presionado Shift, voy a presionar la tecla sin. Y en la pantalla me va a salir esto, sin a la menos 1. Luego de haber presionado la tecla sin, yo voy a escribir este valor, 0.6. Ya escribí. Presiono la tecla igual y obtengo como resultado 36.86 grados. Regularmente vamos a trabajar con 2 decimales. Ya tengo que el ángulo A ha valido 36.86. Tal vez alguien me diga, no, yo no quiero con la función sen, yo quiero con la función coseno. No hay problema. La función coseno del ángulo A, ¿a qué es igual? Al lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué sería? B sería 40 dividido para 50. Entonces, pongamos la calculadora. Ahí tengo 40, que sería el lado B, dividido para 50, que estamos hablando de la función coseno. Este resultado es 0.8. Ahora voy a aplicar ya no la función sen, ahora voy a aplicar la función cos a la menos 1. Por lo tanto, de igual forma, yo presiono la tecla Shift, luego presiono ahora la tecla cos y me va a salir cos a la menos 1. Escribo 0.8 que me salió hace rato, le doy igual y miren que el ángulo va a ser el mismo, no ha cambiado. Alguien me dirá, no, yo no quiero ni con seno ni con coseno, yo quiero con tangente. De igual forma, hacen lo mismo y también me va a salir el ángulo de 36.86 grados. No ha cambiado en nada el ángulo. Entonces, ya he encontrado el ángulo A. Ahora me toca encontrar el ángulo B. El proceso es el mismo. El ángulo B yo le he cogido con tangente. Tangente del ángulo B, ¿a qué es igual? Al lado opuesto sobre el lado adyacente. Lado opuesto, ¿cuánto mide? 40. Dividido para el lado adyacente. ¿Cuánto mide el lado adyacente? 30. Hago la división, me sale 1.33. Cojo la calculadora para encontrar el ángulo B. Cojo la calculadora, presiono Shift. Ahora presiono tan, me va a salir tan a la menos 1. Escribo 1.33 y al darle en el igual me va a salir 53.61 grados. He encontrado el ángulo B del ejercicio. Vamos a resolver otro ejercicio un poco más completo, donde me dice: las casas de Sofía, Ana, Gabriela y Martín están ubicados como se muestra en la siguiente figura. Si la distancia de la casa de Sofía a la de Martín es de 3 kilómetros y la distancia de la casa de Sofía a la de Gabriel es de 1.08 kilómetros. Pregunta: ¿a cuántos kilómetros corresponden las siguientes distancias? Vamos a ver. Me pide de la casa de Gabriel a la de Martín. B, de la casa de Sofía a la de Ana. Y C, de la casa de Ana a la de Gabriel. Vamos a ver cómo está ubicado esto. Tengo aquí la gráfica.
donde me dice las casas de Sofía, Ana, Gabriel y Martín. Aquí tengo Martín, Gabriel, Sofía y Ana. Están ubicados como está la figura. Si la distancia de la casa de Sofía a la de Martín es de 3 kilómetros, de Sofía, de aquí a la casa de Martín, me dice que es de 3 kilómetros. Si se fijan, prácticamente es toda la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Luego, de la casa de Martín, ya está. La distancia de la casa de Sofía a la de Gabriel es de 1.08 kilómetros. Entonces, de Sofía al de Gabriel es de 1.08 kilómetros. Entonces, una vez obtenidos estos datos, tengo que aliar punto A, la distancia de la casa de Gabriel a la de Martín. Veamos dónde está Gabriel. Aquí, acá. Entonces tengo que ver esta distancia. Ahora, una opción. Si se fijan, todo esto vale 3 kilómetros. De Sofía a Martín vale 3 kilómetros. Si a estos 3 kilómetros le quito este pedacito que es de 1.08 kilómetros, me va a quedar solo esta distancia de aquí. Me va a quedar la distancia de Gabriel a Martín. Entonces es lo que vamos a hacerle. Entonces a los 3 kilómetros le restamos 1.8 y me queda como resultado 1.92 kilómetros. Entonces ya tengo que la distancia de Gabriel a Martín es de 1.92 kilómetros. Vamos con el punto B. La distancia de la casa de Sofía a la de Ana. Aquí tengo Sofía y aquí tengo Ana. Yo necesito esta distancia. Ahora, ¿qué aplico? Yo puedo aplicar teorema del cateto. ¿Por qué? Porque ya tengo la hipotenusa y tengo esta proyección del cateto A. Entonces voy a aplicar el teorema del cateto. Entonces, cateto A, en este caso sería la distancia, es igual a la raíz de la hipotenusa, que sería 3 kilómetros, multiplicado por 1.08, que es la proyección de este cateto A. Esto es igual a 3.24. Saco la raíz, 1.8 kilómetros. Entonces la distancia de Sofía a Ana ha sido de 1.8 kilómetros. Luego me dice la distancia de la casa de Ana a la de Gabriela. De Ana a la de Gabriel. Esta distancia. Si nos fijamos, yo ya tengo esta proyección y tengo prácticamente la proyección de acá, que ya encontré, que es de 1.92. Puedo aplicar vuelta aquí el teorema de la altura. Por lo tanto, aplico teorema de la altura. Esta distancia, que en nuestro caso sería la altura, es igual al producto de 1.92, que sería la una proyección, multiplicado por la otra proyección. Si sacamos la raíz, me quedaría 1.44 kilómetros. Entonces ya hemos obtenido la distancia de Ana a Gabriel, que es de 1.44 kilómetros. Y nuestro ejercicio ya está resuelto.